Buenos días, tardes o noches. Bienvenido, bienvenida a la unidad 2 del curso Habilidades Humanas y Gestión de Stakeholders. En este video trataremos el importante tema de conociendo a los stakeholders. ¿Cuántos proyectos conoces en los que las personas u organizaciones impactadas no dejan que avance según lo previsto? Incluso muchas veces pueden llegar a cancelarlo pese a que es para su beneficio. ¿O les ha pasado que han cambiado el software logístico o ERP y ustedes como usuarios de un momento a otro les cambia todo y ya no pueden acceder a la información importante para su gestión y lo peor es que nadie les avisó ni les consultó? 80% de proyectos de implementación terminan siendo simplemente proyectos de instalación. Es decir, la solución se instala, pero no se usa como debería. ¿Por qué sucede esto? Esto pasa cuando la gestión de compromiso de los stakeholders es pobre o simplemente no existe. Según estudios, de los proyectos que no llegaron a implementarse en su totalidad, solo un 25% de los usuarios comprometidos estaban comprometidos con la solución y el cambio de la forma de trabajo, mientras el 75% restantes estaban resignados y se oponían al cambio. ¿Cómo lograr una mayoría comprometida? Lo primero es conocer quiénes son, cuál es su rol o impacto en el proyecto, para recién ahí poder definir la estrategia más adecuada de acercamiento y compromiso posterior. En este video hablaré sobre este primer paso, conocer a tus stakeholders. En este curso, ¿a quién o quiénes le vamos a llamar stakeholders? Bueno, para este curso, un stakeholder puede ser un individuo, grupo u organización que podría ser afectado o autopercibirse como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto y que actualmente no es sujeto de otro proceso de gestión. ¿A qué me refiero con otro proceso de gestión? Por ejemplo, los miembros del equipo del proyecto o que están a cargo de la decisión o actividad ya son parte del proceso de gestión del equipo. Entonces, ¿cómo responder a la pregunta ¿quiénes son mis stakeholders? Más allá de la definición, la decisión de quién sí y quién no debería ser tratado como stakeholder es un tema de criterio del líder. Lo que veremos en esta unidad son los fundamentos para ampliar la mirada de ese líder y así pueda ser más certero al momento de responder a la pregunta anterior. ¿Qué tipos de stakeholders vamos a trabajar aquí? La identificación temprana de los stakeholders es muy importante, ya que provee las bases para definir los límites del proyecto. ¿Quién está, quién no está involucrado en el proyecto? ¿A quiénes consultar? Y de quién es importante tener en cuenta sus puntos de vista. Para tener una mirada amplia al momento de identificar los stakeholders, vamos a segmentarlos en dos tipos. Stakeholders según rol y stakeholders según agenda. Los stakeholders según rol son los más fáciles de identificar, ya que tienen una influencia directa en la construcción y conducción del proyecto. Por ejemplo, tenemos los usuarios, los proveedores, el sponsor, los entes reguladores, etc. Todos ellos son stakeholders según su rol. Mientras que los stakeholders según agenda, no hay manera fácil para establecer su relación con el proyecto. Solo se tiene sus intereses y su habilidad para impactar en los resultados del proyecto. Lamentablemente, no tenemos un paso a paso para identificar este tipo de stakeholders. Sin embargo, la necesidad de identificarlos es más importante que en el caso de los stakeholders según su rol. Este tipo de stakeholder
es el de los que muchas veces aparece por sorpresa, porque no pensamos que podrían ser stakeholders. Y generalmente es el que tiene el mayor impacto en la implementación de la solución. Tener en cuenta que los stakeholders, según rol, a veces se pueden terminar convirtiendo en stakeholders según agenda. Vamos a clasificar los proyectos también. Las organizaciones en la actualidad ya no pueden darse el lujo de elegir si quieren o no comprometer a sus stakeholders. La única decisión que necesitan tomar es cuándo y cómo comprometer exitosamente a sus stakeholders. Para facilitar esta decisión, a continuación les presento una clasificación de proyectos centrada en los stakeholders, dependiendo del poder e influencia que tienen sobre el proyecto. Entonces, así vamos a tener los proyectos stakeholder neutros, luego tendremos los proyectos stakeholder sensible y finalmente el proyecto liderados por stakeholders. Los stakeholders neutros únicamente tienen stakeholders según su rol y con relativamente bajo poder e influencia sobre los resultados. Son proyectos con resultados esperados claros y el interés de los stakeholders es superficial y enfocado en el que el trabajo se haga. Por ejemplo, un proyecto de mejora técnica o de reparación. Sin embargo, es importante estar atento al impacto del proyecto, ya que es muy fácil que un proyecto de stakeholder neutro modifique sus características en el camino e impacte en la forma de hacer que valora la gente. Y entonces se convierte en un proyecto stakeholder sensible. Los proyectos de stakeholder sensible tienen un mix entre stakeholders según su rol y stakeholders según agenda. En este caso, su poder e influencia sobre el resultado es mayor. Una mala gestión de compromiso puede llevar a problemas, crisis e incluso fracaso del proyecto. Para este tipo de proyectos se requiere mayor trabajo en identificar las agendas de los distintos individuos y grupos para poder generar la mejor estrategia y lograr el compromiso de los stakeholders y así lograr que los resultados del proyecto se den. Los proyectos liderados por stakeholders se caracterizan por una mayoría considerable de personas o grupos que tienen mucho poder e influencia sobre el proyecto y sus resultados. Tanto así que la solución muchas veces es determinada no por el problema u oportunidad encontrada, sino por los enfoques y resultados con los que los stakeholders se comprometerán o permitirán que sucedan. Por el nivel de poder e influencia que tienen los stakeholders en este proyecto, la estrategia para comprometerlos es mucho más compleja e incluye la consulta e inclusión de sus opiniones y aportes en el proyecto. Ejemplos de los distintos tipos de proyecto. Proyecto stakeholder neutral. Imagínense una modernización del mobiliario. Solo se requiere identificar a quienes se le va a modernizar el mobiliario, coordinar con ellos el cambio y mantenerlos informados de lo que se hace. Siempre y cuando el cambio no implique cambio en la forma en la que ellos trabajen o en lo que hacen sus cosas. Mientras que un proyecto stakeholder sensible puede ser una conversión de oficinas tradicionales a oficinas tipo coworking. En este caso, el proyecto impacta en la forma de trabajar. Por ello, la estrategia requiere tomar en consideración mayores elementos, como identificar el poder e influencia que tienen o pueden tener los stakeholders, quiénes sí y quiénes no. Y así crear estrategias de acercamiento y compromiso para los distintos tipos de stakeholders. Con unos será coordinación y comunicación y para otros se necesitará toda una estrategia para comprometerlos. ¿Y qué pasa? Por consultarles, tomar en cuenta sus opiniones e incluso en base a las opiniones dadas, evaluar nuevas soluciones y así lograr que se comprometan con la solución, de manera de asegurar el éxito del proyecto. Por otro lado, y finalmente tenemos
los proyectos liderados por stakeholders. Por ejemplo, un cambio en el sistema de transporte público. Este proyecto impacta una gran cantidad de individuos y organizaciones que tienen diferentes agendas, que tienen mucho poder e influencia sobre los resultados del proyecto, con lo cual el compromiso de los stakeholders es crítico. Si fallamos en identificar y comprometer a uno de los grupos, el proyecto se puede venir abajo. Incluso podría requerirse a veces un proyecto exclusivo de gestión de stakeholders, con su respectivo project manager y equipo. La gestión del compromiso de los stakeholders en este caso pasa por entender al negocio, los stakeholders del negocio, sus agendas, para luego definir la estrategia que mejor nos lleve a un compromiso exitoso. Esta estrategia pasa por involucrar a los stakeholders en la solución del proyecto para que la hagan suya. Resumen y conclusiones de este video. Los stakeholders son mucho más que las personas y grupos que tienen alguna relación con los entregables del proyecto. Al momento de identificarlos, es importante entender el impacto del proyecto en sus intereses y necesidades, esto es su agenda, y el poder e influencia que podrían ejercer sobre el resultado del proyecto para poder definir cuándo y cómo lograr su compromiso. Para que así puedas asegurar que tu atención esté enfocada en los stakeholders correctos de la manera correcta. La mejor manera de identificar a los stakeholders, además de conocer el dominio y contexto del proyecto, es preguntando y escuchando a las personas correctas. Cada tipo de proyecto y estrategia de acercamiento y compromiso de stakeholders requiere un estilo de liderazgo diferente. Muchas gracias. Esto es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Nos vemos en el próximo video o video clase. Gracias.